Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al programa Nijana Titani. En esta ocasión, en este formato de cuarentena. Y tengo en esta ocasión el gusto de platicar con el maestro Rodrigo Wicker Barra. El, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se dedica uno a esto de estudiar a los museos? Y a lo mejor la pregunta es primero, ¿qué es eso de la museología y qué es eso de la museografía? ¿Es distinto? ¿Es lo mismo? ¿Cómo está la cosa? Bueno, hola, buenos días. Eh, ¿Cómo está lo de la museología y la museografía y el estudio de los museos? Eh, Quizás hace algún tiempo era muy extraño encontrar gente que se dedicara a los museos. La pasión por hacer museografía, hacer museos, de alguna manera es heredada a partir de, por ejemplo, los arqueólogos, los escenógrafos, los arquitectos, que de alguna manera tuvieron contacto con o interés con el patrimonio, y a partir de esa relación, en el sentido de estudiar el patrimonio y estar en contacto con el patrimonio, es que se crea la idea de hacer museos y de exhibir museográficamente el patrimonio. Por lo tanto, muchos de los grandes museógrafos que ha tenido México, les digo, insisto, son arquitectos, son restauradores, son arqueólogos, son antropólogos, que alza el patrimonio, y con la gran herencia que tiene México de patrimonio arqueológico, generalmente o mucho del trabajo se ha hecho a partir de la generación de museos arqueológicos. Ahora, la museología está relacionada, dicen algunos, y es la gran discusión, si es una ciencia o no la museología. Hay muchos que la definimos como disciplina, eh, pero la museología de alguna manera engloba lo que es el estudio, la historia de los museos. La museografía, en cambio, tiene que ver con una aplicación específica que se traduce en generar exposiciones museográficas. A grandes rasgos, esta pudiera ser la gran diferencia entre lo que es la museología, el estudio de los museos, y la museografía, la aplicación de práctica en exposiciones en los museos. ¿Y la museografía absorbe al curador del museo? La museografía absorbe el museo. Digamos que No, al curador del museo, cuando hace una no, curación. en términos muy prácticos, la museografía se define quizás como un elemento mucho más práctico, menos teórico, Y, más de aplicación, más de resolver elementos que cuestionar propuestas o soportes discursivos sobre los que se presenten las colecciones. La y, museografía estaría abocada más que nada a la presentación de las colecciones: seguridad, vigilancia, iluminación, humedad relativa, circulación, medidas antirrobo, todo este tipo de cosas sería más que nada la ok, ok. museografía. Ajá. Ahorita usted mencionaba que los grandes museos vinieron primero de arqueólogos y coleccionistas. Yo recuerdo haber investigado en algún momento y encontrar que venían también en Europa, venían de los gabinetes de maravillas, ¿no? Que eran estas precisamente colecciones privadas, donde la gente pues juntaba cosas que les llamaban la atención y que poco a poco pues se fueron pues, Sí, no sé si organizando o no sé, ¿no? sí, digamos que de los primeros, vaya, yo me refiero a esto en el sentido de lo que ocurre en México. En México también Y, se dan obviamente todas estas ideas de los gabinetes de curiosidades, de los principios de la museografía, del coleccionismo. Todos estos elementos también se dan en México. eh, de alguna manera heredados de lo que ocurre con la tradición europea, ¿no? Basta recordar que, por ejemplo, Humboldt y todos estos fueron de alguna manera, todos estos grandes científicos, fueron de alguna manera gente que se interesaba por
Lo mismo que se almacena en los museos, ¿no? Por curiosidades, por cosas diferentes, por botánica, por patrimonio natural. Todo este tipo de cosas, de alguna manera, eran seleccionados, investigados, y la curiosidad científica es precisamente la que permitía organizar los gabinetes de curiosidades, que se les llamó de muchas maneras, gabinetes de... Y quizás, digamos, la gran primer clasificación que se hace tiene que ver con la idea de generar dos grandes campos donde se concentraban los objetos que eran conservados, investigados y exhibidos, ¿no? Eh, Uno tiene que ver con la cámara de las cosas naturales, de las maravillas naturales, y la otra era la cámara de la creación de las cosas que el hombre hacía. Entonces, de alguna manera, la primera gran división que se hizo tuvo que ver esta, con esta división de las cosas naturales y las cosas producidas por el hombre, de curiosidades. Otro elemento interesante que tiene que ver con la idea de la ciencia en los museos, es esto de poder enfrentar de una manera científica explicaciones de por qué los objetos y las cosas maravillosas, naturales, eran como eran. Entonces, el primer orden que se le dio a estas colecciones fue lo que se ha tomado con el transcurso del tiempo como la idea de cómo se debe exhibir ordenadamente una exposición en un museo, respetando el conocimiento científico que hace que podamos entender las relaciones que existen entre los objetos con la curiosidad del sujeto. Digamos que esa sería la primera relación que pudiera haber en el sentido de observar, clasificar, ordenar objetos. Que esto da pie después para muchísimas cosas, ¿no? Para, por ejemplo, los sistemas de documentación, los sistemas de registro, los sistemas de bibliotecas, de cómo clasificar, ordenar libros, clasificar libros, estudiar libros, que tiene que ver con el crecimiento que tiene posteriormente todo esto de convertir o de identificar elementos que forman parte del patrimonio cultural y que necesariamente son estudiados, ¿no? Entonces la idea es cómo estudio yo los objetos generados para poder entender las relaciones y poder exhibirlas al público, ¿no? Y ahorita que está diciendo eso, se me ocurre la pregunta de que si cualquier objeto puede ser parte de un museo, o una serie de objetos de un cierto tema pueden ser generar un museo. Lo digo porque me estoy acordando que yo creo que en Querétaro, ¿no? Hay un museo de duendes, entonces pues realmente yo no le vi tanta cara de museo, pero bueno, sí había una colección de objetos y te explicaban cosas, ¿no? Entonces, ¿es eso posible? O sea, ¿se puede decir esto es un museo nada más por tener una colección? ¿O sí debe ser así con la profundidad que estaba mencionando usted? Digamos que el mundo museológico ha crecido de tal manera de que ya todo es posible y todo es viable, ¿no? Tenemos, por ejemplo, parte de lo que yo trabajo ahora tiene que ver con conceptos mucho más amplios que un simple objeto. Quizás ahorita regreso a lo de los objetos, pero que quería pensar en esta idea de hacia dónde van o qué estudian o qué deberían estudiar los museos. Por ejemplo, hay museos del hombre, hay museos de la civilización, hay museos del futuro, hay museos del mañana, hay museos presente, o sea, ¿qué es lo que cuando hablamos del museo, por ejemplo, del futuro, o cuando hablamos del museo del mañana, qué es lo que suponemos puede considerar o puede almacenarse en una idea como esta, ¿no? Entonces, los museos de alguna manera han evolucionado y se han estudiado de tantas maneras que la preocupación básica tiene que ver con esta idea
¿qué es el patrimonio o qué es el elemento que constituye el patrimonio y que es digno de ser estudiado y exhibido, cuidado y difundido? Hemos llegado y se ha llegado a la conclusión, acuérdense de que dentro de esto está un organismo internacional, así como ICOMOS es el organismo internacional para los monumentos y los sitios. Para los museos es el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, creado por la UNESCO hace ya algunos años, radica en París. La idea es que toda manifestación, así como todo esto va muy de la mano con las investigaciones y los avances que se han tenido en cuanto a poder definir qué es la cultura, qué es lo que compone la cultura y cuáles son los productos específicos culturales, el museo lo que está haciendo es que todo objeto que remita, que identifique, caracterice, distinga, al ser humano, ya sea en comunidades, en grupos, en sociedades, en países, eh, es digno de ser coleccionado, de ser investigado, de ser concentrado, de ser restaurado. Por lo tanto, el museo se ha metido en una especie en una suerte de gran problema, porque ahora todo es coleccionable, todo es manifestación del ser humano. Incluso hace algunos años, en los años 70, se ponen de moda y se discute mucho la idea del museo, el museo como simple conservador de bienes culturales o el museo como un agente social, donde lo importante del objeto no es la conservación del objeto, sino que la difusión y la apropiación del objeto como un elemento que nos caracteriza como grupos sociales, ¿no? Entonces, este tipo de ideas surgió y evolucionó mucho, por ejemplo, en Francia, y ellos crearon lo que con el paso del tiempo se llamaron los ecomuseos, que en México tuvo mucha repercusión y que acá en México se llaman los museos comunitarios. México es uno de los países que más museos tiene en esta idea del museo comunitario, del museo donde lo importante no es el pedigrí, no es no es el gran objeto, no es la gran historia, sino que el objeto cotidiano, el objeto de la microhistoria, el objeto común, el objeto silvestre, tradicional, es un objeto que, que vale la pena, que no tiene por qué ser discriminado y es tan importante como cualquier otro objeto como para ser coleccionado. Entonces, esto nos ha llevado a que no solamente los objetos son coleccionados, sino que son coleccionados además las cosas intangibles, lo que no tiene cuerpo, las tradiciones, las costumbres, las maneras de ser, las maneras de hablar, las maneras de expresarnos, todo eso hace característico y diferente a grupos sociales y en esa diferencia radican los elementos que son conservados y que son dignos de preservar como características propias distintivas de ciertos grupos sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que comentaba yo de los museos, de los ecomuseos en París, por ejemplo, se hicieron famosos unos en que eh, eh, se llamaban museos sin fronteras, sin muros, porque lo que importaba era, por ejemplo, un pueblo, una comunidad, y el museo era la vida comunitaria, cómo cosechan, cómo siembran, cómo crean sus herramientas de trabajo, cómo procesan los productos cosechados, cómo se vive alrededor de actividades culturales, actividades económicas, y el museo se transformó en la idea de conservar esas tradiciones y esas costumbres más que el objeto por el objeto. Entonces, ha crecido tanto esto que tenemos desde las grandes colecciones, desde los objetos tradicionales, desde los objetos religiosos, desde todo tipo de objetos hasta los no objetos. Alguien dice por ahí, y me gusta mucho siempre esta relación, que la casa, primero la idea de que todos somos coleccionistas, el ser humano es coleccionista, Sí, ¿sí? Eh, sí.
Todos coleccionamos, yo veo que tú tienes por ahí colecciones de cuadros, Están los robotcitos, sí. todos tenemos nuestro propio museo en nuestra casa, ¿no? Le damos Ujú. atención a una cosa, construimos un discurso, lo ponemos, lo iluminamos, lo ponemos, lo hacemos seguro. Entonces, nuestra casa es un ejemplo de un museo. En el fondo todos somos museógrafos, ¿no? Todos somos curadores, todos somos museógrafos, todos somos conservadores, porque averiguamos sobre nuestros objetos, cuidamos, los exhibimos, los protegemos, sabemos mucho de ellos. Entonces, son actividades que a veces no nos ponemos a pensar, pero son cotidianas, forman parte de nuestro ser. Y todo esto se ha profesionalizado a partir de reflexionar este tipo de cosas, ¿no? Así es. Bueno, pues ya me respondió porque finalmente vi este museo de duendes, ¿verdad? También ahorita con lo que me está diciendo de Francia, pues me acuerdo del museo de los museos en la Peña Invernal, que está precisamente hay uno de máscaras, ¿no? De la actividad cultural, de las fiestas, pero adelantito hay uno de un director, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero está en la casa del director y ahí pues se platican que ahí nació y las cosas que pasan, de algún modo refleja, ¿no? El orgullo de sus habitantes por esa persona y en el otro, pues lo que hay de la cultura. Y en el de los duendes, pues en realidad, siento que es un poquito más buscar al que, pues, así que ganar algún dinerito, pero en este sentido que usted dice, ¿no? De que hay una colección de muchos objetos que tienen un tema, ¿no? Y que de algún modo se suena atractivo ver cómo decidieron que eso era algo interesante. Sí, quizás el gran problema es eso, ¿quién decide qué debe ser museografiado, qué debe ser puesto en un museo y qué historias deben ser puestas en un museo y comentadas y exhibidas a los demás? ¿Sí? Porque obviamente, como todo, cualquier objeto se le puede estudiar desde mil maneras, desde mil posturas, desde mil situaciones, y todas ellas son válidas y todas ellas son posibles y son reales, ¿no? Me acuerdo mucho lo que conversabas en algún programa anterior con Andrea Vázquez, ¿Mm? de los discursos, del lenguaje, pues en el fondo todo esto son construcciones discursivas, ¿no? El cómo ordeno, el qué le doy acento, cómo doy acento, eh, destaco una parte por otra, cómo elijo mis argumentos para poder convencerte de que lo que estoy diciendo y ese orden en que lo estoy poniendo es el orden adecuado que deben tener las cosas, ¿no? Así es, sí, yo recuerdo ahorita, por ejemplo, ahorita que dice esto de cómo decidir órdenes. Recuerdo apenas hace un par de años, hace un año, fui con mi hija al Museo de los Hermanos Cerdán, aquí en la ciudad de Puebla, Uh-huh. y lo comparaba esta experiencia, pues con una experiencia de cuando yo era niño. Yo ese museo lo he visitado varias veces, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando era niño era muy distinto a como está ahorita, ¿no? Se han arreglado algunas, no sé, el piso, se han reacomodado cosas, lo que estaba en una sala, ahora está en otra sala, y además ahora hay una sala de cine. O sea, ha habido varios cambios que dices, bueno, en efecto se disfruta un poco más el museo, se entiende más lo que quieren, lo que pasó ahí, pero pues el cambio sí es un poquito drástico, ¿no? Se supone que todos los cambios tendrían que ser para mejor, en el sentido Ujú. de que no importa tanto la presentación, sino que lo que importa es, el objetivo sería si aprendes o no, si conoces o no, si modificas tu conducta o no. En el fondo, eso es lo importante de estas construcciones, ¿no? Me acordaba, por ejemplo, ahora de otro proyecto que hicimos a propósito de lo que comentas de los duendes, pues hay museos de las momias, hay museos ya ves que están momias de Guanajuato, bueno, hay Sí, lo que tú quieras mencionar, hay museos del arrecife, del mar, del agua, del aire, de la contaminación, de lo, qué sé yo, de los fantasmas, de la prostitución, de lo que tú quieras, o sea, cualquier elemento identificable, visible, se puede, ¿cómo se llama? Museografiar, se puede hacer museo. Eh, Me acordaba del Museo del Desierto, por ejemplo, ¿no?
hicimos hace algún tiempo el Museo del Desierto en Saltillo, en Coahuila, y Mm, la idea era cómo hacer un museo de la nada, ¿no? Si el desierto ujú, es sinónimo de nada, sí, ¿cómo haces un museo de la nada? Entonces de repente era ujú. así como complicado juntar ¿Cómo colecciones, llenas un museo de la nada? como, claro, y al final resultó que el desierto, a diferencia de lo que nosotros sabemos, o que suponemos, es el hábitat, es el ecosistema que tiene más vida que cualquier otro. Es el menos bonito, a lo mejor es el menos, no es tan romántico, lo que tú Es quieras, pero, atractivo, ¿no? pues sí, cuál era la intención, era eso, ¿no? Pero ejemplos hay muchísimos, ¿no? Museos de la cultura, ¿cómo estudias un museo o cómo creas, cómo proyectas un museo de la cultura? Pensando que todo es cultura, que no hay manera de ponerle bordes o límites a la cultura porque siempre lo rebasa. Entonces, da como para pensar mucho, da como para cuestionarse mucho, ¿sí? Eh, pues sí, más o menos, ¿no? Ujú. Bueno, regresamos tantito a los estudios. Usted empieza como la licenciatura en comunicación y de ahí se va a la museografía, museología. ¿Cómo se dio este paso? O sea, ¿cómo dijo, en vez de ponerme a trabajar no sé, con un periódico, con un programa de radio, o generar boletines o alguna otra cosa que tenga que ver con la comunicación, mejor me pongo a trabajar con museos? ¿Cómo estuvo eso? Yo creo que mucho influyó y a veces uno no tiene mucho poder en cuanto a ese tipo de decisiones. Eh, eh, Varios profesores estaban en contacto con actividades de diseño, comunicación, diseño, teatro, y por ahí fuimos dando con esta idea de las exposiciones. Entonces nos fuimos consolidando como un grupo que le gustaba hacer comunicación, diseño, gráfica en un escenario diferente que eran las exposiciones. Entonces, por ahí nos fuimos adentrando y tuvimos la oportunidad de conocer a gente que hizo los primeros museos en México, las ideas más interesantes de hacer museos, las empresas más importantes de hacer museos en México, porque esto luego de ser una afición, luego de ser un placer, un gusto, luego se comenzó a transformar en una profesión y para lo cual debió de reflexionarse, de escribirse, de darle la consistencia que en realidad tenía que tener un estudio de este tipo, ¿no? Entonces se comenzaron a crear escuelas, se comenzaron a crear, los especialistas de la museografía comenzaron a acercarse a la academia para poder reflexionar desde la academia cómo debiera ser la formación de la gente que debiera trabajar en estos lugares. Entonces, por ahí se fue dando la idea y la posibilidad de tanto de contactarse con profesionistas de museo, de tomar el sentido y el gusto por hacer exposiciones, y luego te vas dando cuenta de que es una empresa impresionante, fantástica, enorme, inacabable, que involucra arquitectura, ingeniería, diseño, bueno, todo lo que uno ni siquiera supone que se hace dentro de una exposición y un museo, ¿no? Sí, pues sí, es como que hasta que se pone uno a pensar, como decía, por ejemplo, en estos cambios que le hicieron al Museo de los Hermanos Cerdán, donde ya tienes proyectores, tienes audio, tienes algunas cositas que se mueven, pues eso no lo hizo, o no estaba ahí, pues, ¿no? Alguien debe traerlo y alguien debe diseñar que se tenía que poner, y hay un ingeniero que hizo ahí el aparato, y hay otro que lo conectó, en fin, sí tienen ustedes mucha razón, o sea, son cosas que uno no se imagina y que pues en realidad enriquecen muchísimo esta actividad. Pero bueno, entonces eso lo empuja a usted a este estudio, Sí, eso, lo convence, pues. Eso me convence porque además tuve la oportunidad de trabajar con grandes, les digo, grandes especialistas. Entonces, comenzamos a trabajar diferentes proyectos. Nos tocó trabajar, por ejemplo, el Museo de Palenque, el Museo del Pueblo Maya, y así hemos ido trabajando desde la arqueología, el arte, la cultura popular, museos de ciencia. He tenido maravillosas experiencias con otras universidades, por ejemplo, de museos de ciencia, que eso también es una historia impresionante. El Museo El Universum,
museos de ciencias, por ejemplo, con la Universidad de Morelos, o sea, eh, eh, por donde uno le quiera buscar la idea de pensar que el museo es un espacio donde se puede dar esta posibilidad de la reflexión, del intercambio de conocimiento, de, de obligar, por ejemplo, y eso es muy importante, obligar a que la ciencia, cuestión que ha hecho mucho Universum, que la ciencia no se quede en lugares sagrados ni recintos de poco acceso, sino que al contrario, que se convierta en una herramienta que pueda ser cotidiana, que pueda ser entendida por todos, que pueda tener, que se sepa, bueno, ¿y para qué se estudia este tipo de cosas, no? ¿En qué se aplica? ¿En qué funciona? Alguna vez, por ejemplo, cuando se crea el universo, eh, la idea de ver cómo hacer, por ejemplo, cómo diseñar herramientas, equipamientos se les llama, para hacer comprender, por ejemplo, a alguien la importancia de la gravedad, la importancia de la velocidad, qué sé yo, eh, astronomía, cuestiones del agua, son universos impresionantes donde yo creo por ejemplo, la museografía juega un papel muy importante y que así como lo está haciendo la UNAM, son espacios para divulgar, para compartir, más que nada para compartir, ¿no? Que la ciencia y la educación sean compartidas, sean experiencias bonitas, experiencias de aprendizaje simpáticos, bonitos, donde por ese lado se pueda promover la creación de más investigadores, de más científicos, etcétera, ¿no? Y se le comento, yo trabajé con un equipo hace algunos años en lo que se llamó el tráiler de la ciencia. Y Ah, era ya, esta ya. idea, sacar la ciencia hacia los lugares más recónditos del estado de Puebla, ¿no? Ujú. Ese fue bastante bien recibido y después se hizo el de Tlaxcala y el de Morelos. Eh, pero bueno, todos estos problemas que usted dice, eso los estuvimos pensando durante un buen rato para tratar de resolver, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo explico, por ejemplo, cómo funciona la luz, ¿no? En mi caso usaba rayos láser, ¿no? Pero luego resulta que donde vas no hay energía eléctrica, ¿no? Entonces Ajá. hay que el carro tenga baterías o tenga contactos y todo eso. Dio lugar a un diseño de un remolque, ¿no? Precisamente por eso era trailer, que se abría. Y entonces todo esto que usted me está contando me hace mucho sentido en esta idea de que cómo resuelve el problema de que la gente pueda, pues, llevarse algo, pero sobre todo que el espacio le sirva para poder acercarse al objeto y al concepto, ¿no? Sí, y enseñar a la gente a no solamente a enfrentarlos a los problemas, sino enfrentarlos a pensar, ¿no? Porque Ujú. mucho de lo que nosotros hacemos con estos diseños no es presumir el diseño, que en el fondo pues, sería muy bonito, pero la intención es lograr el objetivo de hacer que haga clic, que la idea haga clic, que la gente lo reaccione, lo integre, lo asuma, se lo apropie. Y en ese momento uno dice, bueno, creo que más allá del diseño o de lo estético del diseño, el diseño Ujú. funciona porque cumple la función a la que estoy pensando, ¿no? Ajá, sí, a veces no es tan estético como funcional, ¿no? En nuestro caso era más, sí, buscar que fuera estético, pero sobre todo que fuera funcional en este sentido de compartir la experiencia y dar lugar al concepto. Es que creo Eh, que ahí es donde se pierde, por ejemplo, perdón, la idea esta de que de cuál es el sentido final de lo que tenemos que hacer. Porque por un lado Ujú. hemos ido a veces con ideas donde predomina lo estético y hacemos museos maravillosos, museos impresionantes, donde sí hay público para eso, Ujú. pero, pero bueno, ese es un tipo, es una manera de hacer exposiciones, ¿no? Y que está bien, si alguien lo quiere hacer, adelante, no hay ningún problema. Pero las políticas públicas no debieran ser únicamente para hacer ese tipo de cosas, sino que tendríamos que equilibrar la balanza y poder hacer estos otros espacios donde no son tan pretenciosos o la pretensión no es lo estético, sino que es el, el,
es la apropiación por parte del usuario, del visitante, del conocimiento, ¿no? Así es. Oiga, platíqueme ahora sí de su investigación que está haciendo actualmente, que está estudiando ahorita. Eh, a propósito de que estamos ahora en este doctorado en estudios socioterritoriales, de la UAP, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, donde lo que importa es eh, el trabajo interdisciplinario, cómo muchas disciplinas pueden estudiar la ciudad para hacer de la ciudad un espacio eh, equilibrado, vivible, no secuestrado, democrático. En este concurso de ideas es que trabaja este doctorado y por lo tanto mi intención al meterme a cursarlo tenía que ver con cómo busco yo una intención para que este fenómeno del museo, que entre paréntesis, pues, México es el segundo país más importante con museos en América Latina, tiene 1.400, 1.500, 1.500 y tantos museos. eh, ¿Cómo hacer que el museo sea un elemento importante para la ciudad y para los ciudadanos? Entonces, estuve yo dándole vuelta mucho tiempo y me seguía enfrentando con la idea del museo de ciudad. Dentro de todas estas categorías, hay una categoría, así un museo de arte, arqueológicos y de todo tipo, hay una categoría que se llama museos de ciudad. Entonces, mi intención era estudiar, y sigue siendo, qué concepto de ciudad es la que nosotros ofrecemos a través de estos museos y a través de los discursos museográficos a los ciudadanos. Es una ciudad histórica, inamovible, incuestionable, es una idea de ciudad eh, solamente percibible, pero mi pregunta era, ¿puede haber otra manera de exhibir la ciudad más allá del monumento, más allá de la maqueta, y convertirla en espacio vivo, donde el museo, como receptor de bienes culturales, puede ofrecer discursos para generar no culto ni respeto por la ciudad, sino por las maneras de vivir la ciudad? La idea de la ciudadanía, qué tanto nosotros somos ciudadanos, como requiere una ciudad que tenga a sus ciudadanos, no sé si me explico. La, la idea es que uno dice, bueno, yo soy ciudadano porque nací en tal lugar y tengo derecho a, pero el planteamiento siempre tiene que ver con la idea de que, bueno, uno tiene derecho a, pero también tiene obligación con. Obligaciones, ¿no? Ajá, O sea, sí, sí, como está diciendo, o sea, y eh, uno recibe de su ciudad cosas, pero también hay que devolverle algunas cosas, ¿no? claro, ¿qué es lo que damos a la ciudad? Y además no es un objeto inamovible ni un objeto estático, sino es precisamente al estar nosotros ahí, pues ocurren cosas, ¿no? Apenas hablábamos de violencia, de cómo se da violencia en el centro, hablábamos también de qué nos está mostrando, bueno, todo lo que está significando el centro histórico, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que me llamó la atención al principio de lo que estaba comentando ahorita, es que el instituto intenta dar respuesta, ¿no? Con estos estudios interdisciplinarios, en el caso el suyo, por medio de los museos, intenta dar respuesta para mejorar un poquito la forma de vivir la ciudad, ¿no? Es lo que entendí. Sí. Y curiosamente, pues a lo mejor siento yo, a lo mejor los museos no son lo más, pues lo más primordial o lo que primero que se nos ocurre para estas respuestas, ¿no? Entonces, este abordaje que está usted dando, decir, ¿cómo voy a lograr que el museo se vea no como un depositario del pasado, sino como un agente de cambio, ¿no? ¿Y qué es lo que está logrando? A ver, cuénteme, ya me llamó la atención. Sí, no, es interesante el planteamiento. Yo voy por lo siguiente. Mi punto es que ya existe una infraestructura museística en México impresionante.
Y segundo, que el papel social que tiene el museo es precisamente el de conservar, revisar, restaurar el patrimonio cultural. Y si hay algo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos es precisamente el objeto, estos objetos con los que convivimos, con los que nos expresamos, con los que nos manifestamos. Eh, entonces, la idea es, si el museo es el receptor del patrimonio cultural, y el patrimonio cultural es lo que nos identifica y nos, como seres humanos propios de ciertas comunidades, eh, el museo debería entonces reformularse para, a partir de ese escenario, ser más contundente en la reflexión que puede generar, no únicamente como receptor de patrimonio cultural, sino como generador de políticas para que el patrimonio cultural sirva para algo. Y en este sentido, la propuesta es que el patrimonio cultural sirva precisamente A ver, para no, no generar detenemos lo que tantito. estamos en este momento. Sí, perdón. Se cortó mucho. Se corta mucho. A ver, entonces, el museo debe de generar una propuesta. Hasta ahí soy yo. Perdón, que no se había oído, no te había oído, perdón, sí. Que, como, que al ser receptor el museo de los bienes culturales, de cuidarlos, exhibirlos, entonces no exhibirlos de la manera en que está acostumbrado a hacerlo, sino que exhibirlo de una forma en la cual el patrimonio cultural sirva para crear conciencia de la generación de ciudadanía, ¿sí? Que implicaría conservar la ciudad como un gran bien cultural. El gran bien cultural que nosotros tenemos, en el que nosotros nos desenvolvemos, en el que nosotros desarrollamos nuestra vida es la ciudad. Por lo tanto, todas las manifestaciones culturales que se dan en la ciudad son patrimonio cultural. Si el museo es el receptor, el velador de estos bienes culturales y de estas prácticas, ¿por qué no hacer que estas prácticas y estos bienes culturales se conviertan precisamente en maneras de poder aleccionar, educar, concientizar, corresponsabilizar al ciudadano de su papel con la ciudad? Entonces, esta idea con la que estoy trabajando, de alguna manera, es la que estoy tratando de identificar ya en algunos museos. Hay algunos museos donde este tipo de cosas ya se ha dado y se sigue También. dando. Se sigue dando como la idea de cómo utilizar el patrimonio cultural para generar conciencia ciudadana, ¿sí? Respecto a la ciudad. Conciencia ciudadana en el sentido de nosotros como, por ejemplo, es que aquí viene un punto muy importante que, por ejemplo, se maneja mucho en estos estudios sociológicos, por ejemplo, que tiene que ver con la idea de que y yo la manejo de esta manera, que el visitante a un museo no es un visitante casual, no es un turista, sino que de alguna manera es un sujeto social. El sujeto social es la persona que está consciente de ser humano que piensa y que refleja sus actividades en pro de la vida social. ¿De acuerdo? Entonces, si en ese sentido nosotros utilizamos al museo como uno de los tantos elementos, ya le tocará a la gente que trabaja en la universidad o que trabaja en otros espacios lo mismo, pero en este momento, si hay museos de ciudad que hablan de la ciudad, ¿por qué hablamos de un tipo de ciudad y no hablamos de un tipo de relaciones diferentes con la ciudad? Donde la ciudad no es responsabilidad del gobierno, sino que es responsabilidad de nosotros los que habitamos la ciudad. Entonces, esto tiene que ver con el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, por ejemplo, y de varios planteamientos de varios urbanistas, arquitectos, que tienen que ver con, que han reflexionado este fenómeno, en que se llega a la conclusión de que lo importante no es la ciudad, sino que lo importante es la ciudadanía. El ciudadano hace a la ciudad. Entonces, si nosotros hacemos buenos ciudadanos, vamos a hacer, por ende, mejores ciudades. La ciudad que está diseñada únicamente para ser ciudad, como está concebida actualmente, no está funcionando, porque no está dando cabida a todos los tipos de ciudadanía que conviven,
que coexisten en una ciudad. Por eso es que las ciudades están presentando problemas de inseguridad, de violencia, de desigualdad, de falta de solidaridad. ¿Por qué? Porque son valores que de alguna manera se tienen que enseñar en algún lado, se tienen que demostrar en algún lado. Es cierto, está en la familia, pero mucho de lo que ocurre en la familia se refuerza con la idea de la educación. Y si el museo puede educar a partir de los bienes culturales, ¿por qué no educar con la intención de generar ciudadanía responsable, ¿sí?, con la ciudad para tener un mejor espacio donde vivir? Un espacio más equilibrado, más justo, más social, más participativo. Más o menos esta es la intención del trabajo. Y es que afuera aquí también hay un elemento que a veces nos olvida a la gente común, ¿no? Eh, a veces a lo mejor va uno como un que voy a conocer, voy a ver lo que hay ahí para tratar de entender un poquito más la historia del lugar, ¿no? Hablando de museos de sitio, museos de ciudad. Pero también el museo tiene atrás de él o adentro de él eh, otras secciones, ¿no? Tiene gente que está analizando los objetos, que está restaurando, pero puede que también tenga una sección de investigadores y alguna sección que esté generando estas ideas, como usted dice, ¿no? De actividades para los niños, actividades para los jóvenes. Ese es lo que como que no hemos visto, ¿no? La magnitud de una institución como un museo. Sí, yo creo que no la hemos entendido porque creo que seguimos viviendo con la idea de que el museo es ese aparatejo, como siempre se le define, eh, pasado de tiempo, donde Mm. viven las viejas, donde vive el pasado, pero precisamente por eso es contradictorio, porque por un lado tenemos esta idea, sí, que sigue existiendo de lo usado, lo viejo, pero por otro lado tenemos el gran auge que están teniendo, que si nos ponemos a ver cuánta gente se mueve alrededor del turismo de museos nada más, cuánta gente va a un museo, cuánta gente ha visitado tantos museos, la diversidad de museos que tenemos, la diversidad de patrimonio. Estamos, insisto, teniendo la idea teniendo un potencial enorme que tenemos que darle un giro para sacarle mayor provecho. Esto significa, obviamente, sí, generar curadores que no vivan únicamente de hacer discursos tradicionalistas y de discursos como se han venido haciendo, sino que hay que generar una serie de pensadores, de hacedores, que cuestionen la idea de, por ejemplo, lo que yo decía hace rato, de la estética por sobre todo lo demás. La estética es importante, pero no es el fin, no es el fin último. Eh, Quizás lo que hemos perdido de sentido es precisamente la idea de la colectividad. ¿Sí? Más que exaltar un elemento que nos dicen que debe ser lo más importante, el arte por el arte, la mercancía por la mercancía, el consumo por el consumo, tendríamos que buscar maneras de poder reinsertar al museo en el lugar que le corresponde, como un espacio intermedio entre los espectáculos culturales, pero entre la escuela. El museo, por ejemplo, es uno de los aparatos culturales que más utiliza a los alumnos, Mm. ¿no? Está relacionado con el museo, ¿no? ¿Cuántos alumnos, sí, cuántos alumnos van a un museo? Las estadísticas son a lo mejor que va más alumnos a un museo que turismo local, ¿sí? Y, Porque a lo mejor la esperanza está en que los niños sean los que puedan modificar estas conductas, ¿sí? Y a lo mejor nosotros cometemos errores, por eso es lo que yo quiero hacer, analizar cómo se han hecho los discursos para ver qué error estamos cometiendo en este tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay, siempre que hablamos en sociología, por ejemplo, se habla mucho del sujeto social, ¿sí? Eh, sí.
pero a veces cuando tratamos de identificar muy bien qué es ese sujeto social, a lo mejor estamos hablando de alguien que ya para estos momentos, no sé si decirlo obsoleto o no, pero a lo mejor el sujeto social debería incluir al niño, al joven, Sí. al secundario, al que estudia la secundaria, como que ese es el sujeto social, no el sujeto social el que ya tiene familia, el que ya es adulto, ¿sí? Sino que la posibilidad de insertarse en un sistema, en un cerebro donde pueda hacer clic desde antes, ¿sí? El hecho de poder convivir con ideas que nosotros nunca tuvimos. Por ejemplo, nosotros Ujú. cuando íbamos al museo, cuando íbamos al museo, si es que íbamos al museo, jamás íbamos a encontrar ahí una idea de solidaridad, de, de Es lo que le iba a decir, o sea, finalmente muchas veces cuando van los niños al museo se quedan con la idea de que eso ya pasó, ¿no? ajá, De que eso ya fue, que eso es pasado, y entonces nada más fueron a ver el pasado. Y sí cambiar esta idea y decirles, bueno, tú estás generando esta historia, ¿no? Tú estás generando este pasado. Y tú, cuando tú crezcas, pues a lo mejor ya pasó, pero tú vas a generar estas historias, ¿no? Oiga, claro, qué es técnicas la está utilizando para su investigación? perdón, no, la última parte no la Sí, oí. sí, sí. ¿Qué técnica está utilizando para su investigación? Acaba de decir, hablar de análisis de discurso, pero ¿qué otras técnicas usa para investigar? No, bueno, en esta etapa lo que estoy trabajando tiene que ver con el análisis del discurso, en el sentido de que el análisis del discurso tiene que ver con la idea de cómo se ha abordado desde la comunicación y desde la curaduría la creación de discursos de ciudadanía. Ujú, Esto implica no solamente aspectos educativos, aspectos gráficos, aspectos estéticos, aspectos comunicativos. Esto tiene que ver además con una postura, por ejemplo, política. Porque es un elemento que no podemos dejar de lado, que incluso serían dos. Uno es lo político y lo otro es lo económico. ujú, De lo político que tiene que ver, por ejemplo, con qué partido gobierna en el momento en que hay un planteamiento nuevo de ciudad, o qué ujú, partido ha gobernado en el momento en que se siguen manteniendo las mismas ideas de ciudad, de ciudadanía. ujú, Este elemento que estoy trabajando ya con algunos creadores del Museo de Ciudad que han hecho algunos proyectos hace algún tiempo, entonces estamos revisando cómo han sido los procesos para ver qué presupuesto había, dónde se inscribe este presupuesto, qué partido político es el que lo acepta, qué partido político es el que lo tumba, ¿sí? Si es que, digamos, en ujú, este momento no ha habido, por ejemplo, una continuidad. Entonces, lo importante es poder lograr un diseño que no sea únicamente un discurso bien dado, sino que un discurso bien estructurado, en el sentido de que pueda sobrevivir la cuestión meramente política, quizás seccional, ¿sí? ujú, ujú, Sino que se transforme en una necesidad que más allá de la idea de enfrentar, del enfrentamiento de ideas a nivel social, pudiera ser un elemento que permita primero vivir y luego pasar a la lucha de ideas. Hay, por ejemplo, un investigador muy importante que se llama Andreas Hussein. Él plantea un elemento que siempre me ha llamado la atención, que se refiere a la inconciabilidad. Él dice, inconsciable. inconciabilidad, eh, dice, el problema es que en la sociedad nunca nos vamos a poner de acuerdo en qué postura es la más adecuada o no. Entonces, por ejemplo, dice, Ujú, el museo debiera ser un espacio donde se pudiera dar esta inconciliabilidad. La idea es, vamos a seguir siendo diferentes, todos somos diferentes, pero tenemos que tener un mínimo de soporte en el cual vivir y después de eso, respetar la diferencia de ideas. Pero no puede ser la diferencia de ideas lo que tumbe todo lo demás, porque si no tumbamos todo. O sea, ujú, tiene que haber una construcción básica de sociabilidad y que esa sociabilidad lo que va a hacer es que va a aceptar como punto clave, como punto obvio, como punto
muy identificable, la inconciabilidad. No podemos todos pensar de la misma manera. Si nosotros pensamos que todos vamos a pensar de la misma manera, estamos perdidos, no se puede. Entonces, la idea es que tenemos, y esa es la idea, la maravillosa idea del ser humano, del sujeto social, somos distintos, pero tenemos la capacidad de pensar. Entonces, conciliar, ¿no? Vivamos bien, pero la posibilidad de no coincidir, porque no vamos si todos coincidiéramos sería horrible, ¿no? Sería muy feo. No tiene ningún sentido. Tenemos que discrepar, pero que no sea la discrepancia lo que nos tumbe desde el principio. Construyamos sociedad, construyamos ciudadanía, construyamos espacios donde vivir y construyamos espacios donde discutir. Que eso casi no se sabe discutir, ¿no? No sabemos discutir porque no tenemos educación, ¿no? De inmediato menospreciamos al otro. Y esa es la otra idea que da vuelta siempre en estas discusiones, que es la otra edad. ¿Cómo entender al otro? ¿Sí? ¿Cómo entiendo al otro? ¿Cómo acepto al otro? Yo he escrito, hay cosas por ahí, otro tema que me gustaba mucho, bueno, no es motivo para conversarlo ahora, pero por ejemplo los museos de los lugares de la memoria, todos los museos que se han creado en América Latina, resultantes de las dictaduras militares. Cómo la manera de pensar se impone por sobre otra y no hay espacio para la reflexión y para nada. Entonces, la idea, vuelvo a esto, la idea es, seamos sujetos sociales, seamos sujetos políticos, hablemos, discutamos, pero tenemos que tener lugares comunes que respetar, porque si no desaparecemos como especie. Y todos juntos, todos haciendo bolas. Vamos cerrando la plática, maestro. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Pueden platicar con usted? ¿Tiene algún medio, una red social? No, yo soy abierto al Facebook, ahí tengo con mi nombre, ahí estoy, tengo un blog, el blog se llama el blog de Rodrigo Vidker. Mis correos, mi correo rvidker@hotmail.com. Esos son mis espacios donde tengo algunos artículos publicados ahí en academia.edu, ahí me pueden ubicar. Por ahí vivo yo. Pues lo pueden ir contactando. Para terminar, algunas palabras que quiera decirle, pensando, por ejemplo, en algún chico que a lo mejor no había pensado en buscar carrera por este lado, a lo mejor que pudiera interesarse por la museología o la museografía. ¿Cuál sería que le convendría, ¿no? ¿Qué le recomendaría hacer? Hay una reflexión que me genera ahora por lo siguiente. Estoy dando clases, por ejemplo, en la Escuela de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UAP. Dentro de la licenciatura en Historia, hay la carrera tiene al final, en sus últimos semestres, 3 materias que tienen que ver con museos. Una es museología, otra es, creo que curaduría, y otra es museografía. Entonces, ahí los chavos de licenciatura, que están por salir de licenciatura, salen con un conocimiento de lo que son los museos, los discursos, las exposiciones, y creo que es una idea bastante interesante porque es como para encontrarle salida y ofrecerles otras oportunidades de trabajo, por ejemplo, a los egresados de historia. Entonces, hay que estar pendiente nada más porque últimamente se están haciendo muchos cursos y se está convocando a mucha gente para que haga estudios desde bibliotecología, desde biblioteconomía, desde archivística, desde restauración, conservación, museografía. Hay maestrías en museografía. Está esta licenciatura. El Instituto Mora tenía por ahí también algún curso, una salida también para los historiadores, referidas a curaduría y a museología. Entonces,
se está identificando la idea de que el museo se puede transformar en un espacio vivo, espacio que requiere de ideas nuevas, y hay muchos jóvenes interesados en esto, lo cual lo motiva mucho a uno, ¿no? Pues maestro Rodrigo, muchísimas gracias por haber aceptado platicar conmigo, hasta compartirnos lo que está estudiando y aclararnos estas ideas sobre los museos. Eh, yo lo invito a que pues en otra ocasión vuelva y nos siga platicando de esto que nos está diciendo. A lo mejor nos faltaría preguntarle, por ejemplo, cuál es su museo favorito, cosas más como que un poquito más, eh, más pop, diríamos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, maestro. Oye, no, Daniel, muchas gracias a ti por la invitación y pues sí, seguimos en contacto. Muchas gracias y felicidades por tu programa.